En las matemáticas, las sucesiones son bastante importantes. En este video yo me voy a centrar en las sucesiones cuadráticas. Primero que nada, recordemos qué es una sucesión. Una sucesión es cuando tenemos un conjunto de números que están relacionados de cierta manera, como aquí por ejemplo, tenemos que el número 3, luego el 6, luego el 9, luego el 12, luego el 15. Si ponemos un poquito de atención, vemos que primero el 3, entre el 3 y el 6 hay una diferencia de 3, entre el 6 y el 9 hay una diferencia de 3, entre el 9 y el 12 hay una diferencia de 3 y entre el 12 y el 15 hay una diferencia de 3. Esta es una sucesión de las más sencillas que pueden existir, en donde cada vez que nosotros avanzamos en un término, es decir, tenemos el término 1, el término 2, el término 3, el término 4, cada que avanzamos un término estamos agregando 3. Entonces así podemos determinar que el siguiente valor de esta sucesión sería 15 más 3, que serían 18. Y así sucesivamente, yo podría encontrar cuántos términos yo quisiera. Y también yo podría expresar esta sucesión en una sola expresión que me encuentre cómo voy a llegar a cada uno de estos valores. Es decir, yo podría decir que 3n. ¿Qué quiere decir 3n? 3n es una manera de, en un solo valor, en una sola expresión, yo concentrar todos estos números. Porque cualquier valor desde el término 1 hasta el término n, justo como está aquí, me daría o lo podría obtener de esta sucesión con esta expresión 3n. Esta es de las sucesiones más sencillas, sin embargo es sumamente útil para entender cuál es el concepto. Voy a tratar de explicarlo justo con esto, como que 3n quiere decir 3, 6, 9, 12 y 15. Bueno, pues simplemente lo que tendríamos que hacer para encontrar los valores de esta sucesión donde se llama 3n, pues nosotros hay que sustituir el valor de 1, 2, 3, 4 y 5 en donde corresponde. Si sustituimos aquí el 1, pues vemos que 3 por 1 es 3. ¿Qué estamos haciendo? Como este es el primer término, n vale 1. Como este es el segundo término, n vale 2. Como este es el tercer término, n vale 3 y así sucesivamente. Entonces puedes observar como 3 por 1 es 3, 3 por 2 es 6, 3 por 3 es 9 y básicamente tendríamos los números de la sucesión. Es decir, estos números, toda esta sucesión de números, todos estos números que podemos tener, si te fijas aquí tenemos los puntos que nos indican que esto va a continuar. Todos estos números los podríamos resumir o simplemente expresar con esto, simplemente expresar 3n. Ya con esto nosotros estamos diciendo que tenemos todos estos números que aparecen aquí y los que continúan así hasta infinito. Vamos ahora con las sucesiones cuadráticas. En las sucesiones cuadráticas pues tenemos situaciones un poquito distintas. Si te fijas aquí ya no es lo mismo, ¿no? La diferencia entre 4 y 13 no es la misma que entre 3 y 28. Entre 4 y 13 tenemos 9 y entre 13 y 28 tenemos 15. Aquí tenemos 9, aquí tenemos 15, ya no es tan sencillo como lo teníamos en la anterior. Sin embargo, también lo podemos seguir expresando de una sola manera. ¿De qué manera? Pues de esta forma. Nosotros tenemos que una sucesión cuadrática se va a expresar con esta forma general. a(n) al cuadrado más bn más c. Poco a poco vamos a ir viendo qué significa a, qué significa b y qué significa c. Y al final veremos cómo obtenerlo para cualquier conjunto de números. Esta sucesión que tenemos aquí la podríamos resumir como 3n cuadrada más 1. Es decir, 3n cuadrada más 1 nos daría el término 1 que es 4, el término 2 que es 13 y el término 3 que es 28 y así sucesivamente. Para que sea más claro lo voy a demostrar. Voy a ver cómo es que 3n cuadrada más 1 significa lo mismo que es lo que tenemos arriba. Pues bueno, si estudiamos el 1, 3 por 1 al cuadrado más 1 nos daría 3 más 1 que es 4. Luego si tuvimos el 2 sería 3 por 2 al cuadrado más 1, que sería 3 por 4 que es 12 más 1, eso nos da 13. Y así sucesivamente, cuando sustituimos el 3 nos da 28, cuando sustituimos el 4 nos da 49 y cuando sustituimos el 5 nos da 76. Como puedes observar, esta expresión que tenemos aquí nos estaría indicando el valor de cada uno de estos números pertenecientes a esta sucesión. Por lo tanto, esta sucesión la podemos encontrar con 3n cuadrada más 1. Así nosotros podríamos encontrar el término 6, el término 7 o el término 8 simplemente sustituyendo en el valor de n el valor que nosotros queramos. Si queremos el término 8, pues sustituimos n igual a 8 y así encontramos el valor que nos daría para esta sucesión. Generalmente en las sucesiones lo que vas a tener es o te van a dar la sucesión, es decir, te van a dar estos números y
tú tienes que sacar la expresión, o al revés, te van a dar la expresión y tú tienes que sacar los números. Nada más vas a tener esas dos opciones, o son las dos opciones más comunes. Vamos a comenzar con el primer ejemplo, en donde vemos la manera más sencilla desde mi punto de vista, que es si te dan la expresión, pues cómo sacarías tú los números de esa sucesión. En este caso tenemos el ejemplo número 1, que nos dice que tenemos la expresión 2n cuadrada más 9. 2n cuadrada más 9, y nos están pidiendo que saquemos los números de esta sucesión. Es muy sencillo. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a sustituir los números 1, 2, 3 y 4 en el valor de n. Dependiendo de cuántos números nos estén pidiendo, serán los números que tenemos que sustituir. En este caso, pues lo primero que hago es sustituir el 1. En este caso tenemos que el término 1 va a ser cuando n tiene el valor de 1. Aquí lo tenemos en azul. Y entonces tenemos que sería 2 por 1 al cuadrado más 9, que esto nos queda como 2 por 1 más 9, que nos queda como 2 más 9, y por lo tanto tenemos un 11 en como nuestro primer término. El primer término de esta sucesión cuadrática sería 11. Vamos ahora con el segundo término. El segundo término es cuando n vale 2. Cuando n vale 2 tendríamos 2 por 2 al cuadrado más 9, y esto sería 2 por 4, que es 8, más 9, y 8 más 9 pues nos daría 17. Este sería el segundo término. Ya tenemos los primeros dos términos. ¿Qué va a ser el tercer término? Pues lo mismo. Vamos a sustituir ahora el valor de n como 3, y ahora como n vale 3 tenemos 2 por 3 al cuadrado más 9. Esto nos queda como 2 por 9 más 9. Esto nos quedaría 18 más 9. El resultado sería 27. Nuestro tercer término es 27. Vamos por el cuarto término. Nuestro cuarto término sería cuando n vale 4. Y aquí tenemos 2 por 4 al cuadrado más 9. 4 al cuadrado sabemos que es 16. Y entonces nuestro resultado sería 32 más 9, que nos da 41. Por último, vamos a hacer un quinto término, que nosotros tendríamos que es 2 por 5 al cuadrado más 9, que nos queda 2 por 25 más 9, que eso sería 50 más 9, que pues son 59. Como puedes observar, podríamos calcular cualquier término, ya que nos dieron ya la expresión. Si nosotros tenemos 2n cuadrada más 9, simplemente n tomará el número que nosotros queramos calcular. Es decir, si queremos calcular el término número 20 de esta sucesión, pues simplemente sería sustituir 20 en lugar de la n. Y así sucesivamente. En este caso, como lo que queremos hacer son los primeros 5, pues los primeros 5 términos los calculamos sustituyendo el valor 1, 2, 3, 4 y 5 en la letra n. Ahora vamos a ver lo contrario. Vamos a ver cómo es que le haría si yo tengo los números y quiero sacar la expresión. Esta parte es un poquito más compleja. Imagínate que nos dan estos números. Por ejemplo, el 2, 8, 18, 32, 50 y 72. Entonces, lo que tenemos que ver es primero, pues hay que verificar si realmente esto es una sucesión cuadrática. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues hay que obtener la diferencia entre cada uno de estos valores. Vamos viendo de uno por uno. La diferencia entre 2 y 8 es 6. La diferencia entre 8 y 18 es 10. La diferencia entre 18 y 32 es 14. Entre 32 y 50 es 18. Y entre 50 y 72 son 22. En primera instancia podría parecer que esto no va a ser una sucesión, pero vamos poco a poco a verificarlo. Ahora vamos a ver la diferencia entre estas diferencias, es decir, la diferencia entre los números que están en blanco. Ahora podemos observar que la diferencia entre 6 y 10 sería 4, al igual que entre 10 y 14, al igual que entre 14 y 18 y al igual que entre 18 y 22. Todas las diferencias son 4. Con esto, cuando llegamos a este caso, cuando nos estamos en la segunda diferencia que estamos obteniendo, coinciden todos, entonces en este caso estamos confirmando que esto es una sucesión cuadrática. Si aquí uno de estos 4 no fuera 4, por ejemplo, si nosotros tuviéramos que en lugar del 4, aquí en el último tenemos un 5, en lugar del 72 tenemos un 73, pues este sería ahora 23 y este sería 5. En ese caso, esto que está aquí en la pantalla, esto no es una sucesión cuadrática.
Podríamos encontrar una sucesión, pero sería de otro tema. En este caso esto no es una sucesión cuadrática porque no coinciden aquí los 4 en 4. No siempre tienen que ser 4, pueden ser 2, puede ser otro número, pero siempre tienen que coincidir. La segunda vez que estoy sacando las diferencias, tienen que coincidir todos los números para yo poder asegurar que es una sucesión cuadrática. Si no coinciden, no lo es. Entonces, como lo tenemos ahorita, como era el ejemplo original, que era 72, aquí sí coinciden, todos son 4 y entonces podemos continuar. Aquí lo que tenemos que observar es el primer valor de cada uno de los renglones, es decir, el 2, el 6 y el 4, porque estos son los valores que nos van a servir para determinar nuestra sucesión cuadrática. En este caso tenemos estas expresiones. Recordemos que la forma general de nuestra sucesión cuadrática es an al cuadrado más bn más c. Es decir, yo tengo que encontrar el valor de a, tengo que encontrar el valor de b y tengo que encontrar el valor de c. Para esto tengo estas tres ecuaciones. Tengo que a más b más c tiene que ser igual al primero de los números de nuestra sucesión, que en este caso sería el 2. Tenemos que 3a más b va a ser la primera diferencia de nuestra sucesión, que en este caso es 6. Y tenemos que 2a va a ser la segunda diferencia de nuestra sucesión, que en este caso sería 4. Fíjate cómo están justo en este orden. Tenemos a más b más c es igual a 2, 3a más b es igual a 6 y 2a es igual a 4. Con esto tenemos tres ecuaciones y podemos encontrar el valor de a, el valor de b y el valor de c. Para encontrar cada uno de esos valores, lo único que tenemos que hacer es despejar cada una de las variables. En este caso voy a separar aquí las ecuaciones y tenemos que 2a es igual a 4. Vamos a comenzar con esta ecuación primero porque es la más sencilla, porque solo tenemos una sola incógnita. Es decir, solo hay un valor que no conocemos, que es el valor de a. Para despejar a, simplemente tomamos el 2 que está multiplicando y lo vamos a utilizar dividiendo al 4. Es decir, divide a toda la ecuación, pero va a dividir al 2 entre 2 y nos queda 1 y 4 entre 2 nos queda 2. Entonces tenemos que a va a ser igual a 2. Vamos ahora con la segunda ecuación, ya que tenemos el valor de a igual a 2, entonces lo podemos sustituir en la segunda ecuación, que es 3a más b igual a 6. Pero esto lo podríamos ver como 3 por 2 más b, que es igual a 6. Esto nos quedaría que 6 más b es igual a 6 y como este 6 que está sumando de este lado va a pasar para el otro lado restando. Y en este caso tendríamos que b va a ser igual a 0. Tenemos para este caso en particular que b vale 0. Ya que sabemos el valor de a y sabemos el valor de b, los podemos sustituir en la tercera ecuación y con eso encontrar c. Nosotros sabemos que a vale 2, sabemos que b vale 0 y entonces tendríamos que 2 más 0, porque b vale 0, más c es igual a 2. Entonces tenemos que 2 más 0, pues nos queda simplemente 2 y entonces tendríamos 2 más c es igual a 2. Por lo tanto c sería igual a 2 menos 2. Tenemos aquí un 2 que está sumando de este lado. Este 2 que está sumando de este lado va a pasar para el otro lado restando. Y entonces tenemos que c va a ser igual a 2 menos 2. Por lo tanto tendríamos que c vale 0. Lo último que tendríamos que hacer para encontrar nuestra sucesión cuadrática es simplemente sustituir el valor de a, que ya tenemos que a vale 2, ya tenemos que b vale 0 y ya tenemos que c vale 0. Entonces aquí en la ecuación que tenemos en naranja vamos a sustituir el valor de a, que es 2, el valor de b, que es 0 y el valor de c, que es 0. Ya que tenemos esto, pues tenemos que la a valía 2, entonces nos queda el 2n cuadrada, la b vale 0, entonces nos queda 0n y la c nos queda 0. Por lo tanto, pues 0 por n nos queda 0 y pues más 0 sigue siendo 0. Entonces tenemos que nuestro resultado sería 2n cuadrada. 2n cuadrada sería la regla general de nuestra sucesión cuadrática. Y entonces esto ya lo podemos expresar como la solución a esta sucesión. Esta es la expresión algebraica que nos genera esa sucesión. Y si queremos comprobarlo, lo podemos hacer. ¿Cómo lo podemos hacer? Como en el ejemplo anterior. Podemos simplemente sustituir valores en n para encontrar los valores que nos va a otorgar. Es decir, si yo a n le asigno el valor de 1, pues entonces me daría 2. Si yo a n le asigno el valor de 2, pues me daría 8. Si a n le asigno el valor de 3, me daría 18
y si a n le asigno el valor de 4 me daría 32, si a n le asigno el valor de 5 me daría 50 y si a n le asigno el valor de 6 me daría 72. Justo que eran los valores que teníamos al inicio, y con esto comprobaríamos que efectivamente es la respuesta. Espero haya sido clara esta explicación y te sirva para resolver tus dudas.